Vamos a leer la palabra de Dios para la predicación del día de hoy. Vamos a hacerlo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 hasta el 32, todo este párrafo que nos enseña sobre la problemática del pecado. Leo el 18 y ustedes leen el otro, así hasta que terminemos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar al Señor para que Dios nos hable, porque esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias esta vez por la lectura de su palabra santa, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, use esta palabra para edificar la fe en los corazones. Y en este día, Señor, su palabra corra y sea glorificada. Señor Jesús, que tu palabra dé fruto en el corazón de los oyentes. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse.
Bueno, ya muchas veces hemos hablado sobre estos temas, porque ese es el tema del Evangelio. Tratar de exaltamos a Dios, pero hay que denunciar lo que le hace daño a la persona. Hay que denunciar el pecado. Y en este caso hemos leído un párrafo de la Biblia donde nos habla de la culpabilidad del hombre. Ustedes recuerdan lo que hablamos hace 8 días, ¿cierto? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos hace 8 días? Jesucristo es el camino, hablamos hace 8 días. ¿Y por qué es el camino? No, ¿por qué es el camino? El camino a la vida eterna, porque Él resucitó. Amén. Y recuerde que Él es el camino, porque cuando termine su camino sobre esta tierra, entonces tiene que seguir por algún lado. Y entonces Él es el camino para la vida eterna, porque Él resucitó, entonces te ofrece resurrección y vida eterna. Amén. Bueno, muchos se piensa y se pregunta, y seguro que hay muchas inquietudes respecto del pecado, y hay detalles que sí son interesantes conocerlos, porque nos ayudan también a comprender y en un momento rechazar si identificamos que lo que nos está atacando puede ser una cosa que nos puede llevar al pecado. Entonces, por eso es muy bueno identificar qué originó realmente o cómo se originó la situación del pecado y cómo sigue obrando el pecado en el universo. Porque yo les decía hace 8 días que el propósito de Dios es salvar a la persona, ¿sí? Las personas. Por eso nosotros nos centramos, la iglesia se centra en la misión evangelizadora. O sea, la gente. Dios no salva edificios, Dios no salva ciudades, Dios no salva veredas, Dios salva personas, ¿sí? Entonces, por eso el creyente, todo creyente después de que es creyente, debe pedir a Dios que Dios lo revista de poder. O sea, eso es, todo creyente debe hacer eso. Señor, dame poder para yo anunciar el evangelio a otra persona. Porque la idea es no salvarnos nosotros solos, sino que podamos también ayudar a muchos que se salven también. Entonces cada persona tiene ese compromiso, porque la Biblia dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos la palabra de la reconciliación. Es muy bueno, me alegro mucho que todos los creyentes tienen este sentir de anunciar el evangelio de Dios. Entonces, realmente aquí encontramos que el origen del pecado, o sea, cómo se originó, cómo se presentó, coincide correctamente con Génesis 3. Cuando usted mira en Génesis 3 la conversación de este ser que habló con Eva en el principio allí, y fue que le sedujo a que ella desobedeciera a Dios. Todo comenzó con algo que ella le dijo. Ese ser le dijo a Eva. O sea, la hizo oír algo. Y lo primero que le dice es, con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho que
que de todo árbol del huerto podrá comer, pero hay uno que no puede, del cual no pueden comer. Entonces, o sea, la hizo oír algo, la sedujo por lo que ella escuchara. Entonces, esos son detalles que nosotros debemos tener en cuenta. Que el enemigo obra de esa manera. O sea, sucedió en el huerto del Edén, pero puede suceder en la vida suya. Le puede suceder a usted que está nuevo en el Evangelio, que alguien se le acerque y le diga una cosa. Y eso puede ser el enemigo que entra para seducirle y para hacerlo dudar. O sea, si lo hace dudar, le gana la batalla a usted. Entonces es bueno tener presente eso. Son detalles que debemos tener presente, que cuando alguien nos diga algo, examinemos si lo que nos están diciendo es bueno o no es bueno. Porque puede ser una cosa que aparentemente no tenga como tanto de grave aparentemente, pero puede ser una cosa que le lleva a dudar y a pecar delante de Dios. Todos han leído Génesis 3, ¿cierto? Todo creyente lo debe leer y debe saber, porque es básico saber cómo entró el pecado en el mundo. Porque el problema que nos ocupa es precisamente ese, la problemática del pecado. Entonces, saber cómo entró, qué fue lo que pasó. Y uno de los detalles que les comento es ese, que usó que ella lo escuchara y lo escuchó. Yo les dije en otra oportunidad, ella no usó la fe. Si hubiera usado la fe y le dice, no, yo lo rechazo porque Dios dijo esto, me afirmo en lo que Dios dijo y ya. Pero si la persona no se afianza en la palabra de Dios y pone cuidado a las cosas que dicen los demás, puede llevarlo a la duda y a pecar contra Dios. Y parece cosas como sencillas. Entonces dice el versículo 21, vea, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Yo pienso que si Eva hubiera dicho, no, es que Dios dijo que no y no, eso hubiera glorificado a Dios. Pero no glorificaron a Dios, no le honraron, sino que dice, no, pues eso dijo él, y ella hasta le agregó una cosa, porque dijo no, y hasta dijo que no lo podemos tocar, y Dios no había dicho nada de tocar el árbol, sino de no comer. Entonces a veces la persona cuando oye una cosa que le dicen, no, pues, y no solamente eso, sino que es que eso molesta mucho, y le prohíben a uno todo. Pero Dios dio su palabra y ahora les voy a explicar por qué hizo Dios eso. Entonces dice, ni le dieron gracias. El hombre fue desagradecido. ¿Cómo le parece? Oiga, ustedes leen el capítulo anterior del capítulo 2 de Génesis y dice que Dios no solamente lo creó, sino que le organizó un huerto. Oiga, un huerto donde viviera. Bien, oiga, eso estaba en estrato 6. El hombre vivía bien. Pero no le importó eso. No le dieron gracias a Dios. Hago un paréntesis aquí para decir lo siguiente. ¿Cómo les parece que una de las cosas que hace o que no que lo haga apartar, pero que influye para que la gente deje el evangelio y se aparten, es la comodidad? ¿Cómo le parece que la comodidad? He oído de varios jóvenes, no aquí, en varias congregaciones, jóvenes que estuvieron en la iglesia y estuvieron sirviéndole a Dios y estuvieron ahí fieles
hasta que se graduaron y consiguieron un buen trabajo. Y entonces, ¿no? Ya se consiguieron la novia, el novio por allá que no era de la iglesia. Y entonces se avergonzaron del evangelio. Y no le dan gracias a Dios. Entonces, todos esos detalles fueron y son. Y están presentes hoy. Entonces dice, sino que se envanecieron en su razonamiento. Hay que tener mucho cuidado con el razonamiento. La razón debe estar sujeta a la fe. Recuerde que les enseñé aquí que el razonamiento inclusive no es suficiente para persuadir. El hecho de que usted entienda las cosas no garantiza que usted lo obedezca. Sino que tiene que haber aquella fe, lo que la Biblia dice en Hebreos 11:6. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero no es suficiente. Tiene que creer que es galardonador de los que le buscan. Y hoy una de las luchas grandes con este posmodernismo en el mundo es precisamente el razonamiento. Al razonamiento ha contribuido la sobreinformación que hay en el mundo. Información y desviación y de todo, porque si fuera solo información podríamos decir de cosas correctas, pero hay cantidad de cosas en los medios que son errores terribles y que las personas deben tener la capacidad de juzgar eso para rechazarlo, tener discernimiento. Uno de los problemas graves hoy es el llamado razonamiento. ¿Por qué? Porque el ser humano dice que ahora sabe más. Dice que ahora sabe más, pero resulta que ahora sabe menos. El ser humano es igual de inteligente que el día que Dios lo creó. Es lo mismo inteligente, o sea, el hombre siempre ha sido inteligente. Pero hoy lo que pasa es que sabemos lo que sucede en todo el mundo y lo que le sucede a la gente. Ese es el avance supuesto que hemos tenido. Entonces, ese razonamiento que la gente, entonces eso se llena en la cabeza supuestamente de razones. Y eso hace que no haya espacio para la fe. Y a Dios se agrada por la fe. Es que yo no tengo que pedirle explicaciones a Dios de nada. A Dios no hay que pedirle explicaciones de nada. Dice la Biblia aquí, vea. Habiendo conocido a Dios. Y lea el 20. El 20, vea. Por si alguno dice, yo no soy responsable, para que vea que sí es responsable. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que tienen o no tienen, no tienen excusa.
sea, ningún ser humano tiene excusa. Que llegará alguien a él, Señor, es que yo no sabía, usted no vio el sol. Usted no vio el sol, usted no vio llover. Usted no vio, usted no sintió calor, usted no sintió frío, usted no se dio cuenta que yo hice el mundo. Eso nos diría Dios. Así que por eso la Biblia dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cuánta gente le dio gracias a Dios hoy por la mañana? Ustedes sí, ustedes sí. Ustedes le dieron gracias, le dimos gracias a Él. Pero ¿cuántos se levantaron pensando fue y no dan gracias? Y esa es una de las quejas de Dios, vea. Desagradecidos los seres humanos. Desagradecidos. Dios les dio la vida, les presta el mundo para que anden por Él. Les presta, les regala el oxígeno. Todo esto, ¿cuánto valdría el oxígeno ahí para tener oxígeno siempre? ¿Cuánto valdría todos con oxígeno? Y esto es regalado. Entonces es la queja de Dios. Ni le dieron gracias, sino que se pusieron a filosofar, a razonar y a filosofar. Por eso es que la predicación del Evangelio para muchos es una locura. Y lo fue para los griegos. Y por eso se dice la locura de la predicación. Pero cuando dice, bueno, ¿y qué es lo que ustedes anuncian? ¿Qué es lo que ustedes anuncian? No, que un señor murió. Que un señor lo crucificaron. Eso es lo que ustedes anuncian, que un señor lo crucificaron. No. Nosotros tenemos, vea, aquí estamos inventándonos la ciencia porque Grecia es la cuna de las ciencias. Aquí estamos inventándonos esto, tal, y a ver qué nuevo traen. Cuando Pablo apareció por allá predicando, llegaron nuevos dioses. Porque todos embelesados con la presunta sabiduría del mundo. Y los evangélicos, los cristianos, predicando un Señor crucificado. Pero dice 1 Corintios, dice como en la sabiduría. Ya, mírenlo y verá para que. Verso 1:21. Vea. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vea. O sea, la sabiduría del mundo no sirve para encontrar la sabiduría de Dios. No sirve. O sea, si alguien quiere encontrar a Dios en la filosofía, no está. No está en la filosofía. O sea, por eso a Dios no se consigue en las universidades. Yo estudié teología en la universidad, pero yo iba ya con Dios. Pero si alguien dice, yo tengo que ir allá para constatar, no está allá. Porque dice, vea, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, vea, salvar a los creyentes por la locura, no la predicación loca, sino la locura de la predicación. Porque para ellos es locura
para ellos no tiene coherencia. No tiene coherencia, y era para los griegos, inclusive para los judíos. Los judíos dijeron, no, este no es Dios, es que Dios no puede venir así a morir por ahí crucificado. Estamos esperando es al rey. Eso dijeron los judíos, estamos esperando es al rey, al rey. Que un hombre por ahí andando y sanando enfermos y todo eso, y con los pobres y por ahí sentado con los malos y todo eso. No, ese no es. ¿Y qué dijeron los griegos? Los griegos dijeron, no, 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 no. Inclusive los mismos judíos dijeron, pero es que de Nazaret, de por allá, va a salir algo. Porque eso estaba dividido en 3 provincias. Estaba la provincia de Judea, la provincia de los samaritanos, de Samaria, y arriba Galilea. Entonces dijeron, no, pero es que de arriba no hay escuelas, hombre. Por allá no hay escuelas, por allá no hay escuelas teológicas, colegios, por allá no hay, en Galilea no hay. ¿Cómo así? Que puede venir, no, es que es Galileo, que está arriba en Galilea predicando, no, no puede ser. Pues ahí en Judea sí habían unas escuelas. Pero resulta que él no, él se resultó predicando arriba, a la orilla de un camino. Era un camino, a la orilla de un camino comenzaron a predicar. Entonces dijeron, no, este no es. Entonces usted sepa eso, que la gente siempre va a pensar que usted no sabe nada. Pero usted sabe más que todos. Porque Dios nos ha revelado a nosotros esa sabiduría de Él. Y la sabiduría de Dios es esa. Y el mundo se enloqueció. Y por eso no reciben el mensaje. Por eso el compromiso de predicar es algo diferente. Por eso Juan, cuando escribe en la primera carta, capítulo 3, dice, porque el mundo no le conoció a él, tampoco nos conoce a nosotros. Entonces no podemos esperar aplausos de la gente, que la gente diga, qué cosa tan hermosa, es una filosofía muy... No, es un mensaje que quebranta el corazón. Es un mensaje que llega a la persona y que le corrige lo malo que tiene. Ese es el mensaje del Evangelio, porque eso es lo que se necesita, porque el hombre se envaneció en su razonamiento. Entonces, al envanecerse en ese razonamiento, llegaron a pensar que eran sabios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Todo aquel que ignore a Dios, que ignore las cosas de Dios, es un necio. Es un necio. Es como pelear contra... Es enfrentarse, imaginen, enfrentarse a Dios. ¿Quién se enfrenta a Dios? Dios es eterno. Dios es todopoderoso. Nosotros débiles, mortales, con tiempo limitado. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de enfrentarse a Dios? Por eso la relación con Dios es por la fe. Yo creo en Él. Esta situación en el hombre fue lo que lo llevó a lo demás. Vea. Porque a veces la gente hoy dice, pero mire cómo se está llenando este mundo de maldad y cada vez más maldades morales y más apuntes y más leyes en el código, porque cada vez que sale una nueva ley, un nuevo delito, ¿cierto? Hay que ponerle más. Entonces, ahí vino la degradación. Mire, una de las cosas
una de las cosas que son las consecuencias del pecado, que es consecuente al pecado, es precisamente, número 1, Isaías 59:1, la consecuencia del pecado, y es la ruptura de la comunión con Dios. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios ama al pecador, pero por eso lo limpia para poder tener comunión con Él. Por eso lo limpia, por eso hay un plan de salvación, para limpiarlo, para que el pecador pueda tener comunión con su Creador. Pero Dios no tiene comunión con el ser humano así, andando en la maldad y todo, y no. Entonces se rompe la comunión. No, y la gente entonces le echa la culpa a Dios. Es que Dios, es que mire, que Dios, y que Dios qué hace, que Dios dónde está, que mire lo que está pasando en el mundo. No, Dios está. Es que Dios no es el culpable es el ser humano, es el culpable. Dice que la mano de Jehová no se ha cortado, ni su oído se ha agravado para oír, sino que, ¿qué es lo que pasó? Pero vuestras iniquidades, y está aquí la palabra iniquidad, es la palabra que califica de manera más grave el desorden pecaminoso del ser humano. Iniquidad. O sea, las personas que no solamente están ciegos, sino que no quieren ver. Porque alguien pudiera estar ciego y querer ver. Pero aquí lo grave es que está ciego y no quiere ver. Metido en un problema de pecado y no quiere ser libre. Número 2, degrada al ser humano, que es lo que estamos hablando ahí. Aquí en este texto donde estamos, degrada. Este texto de Romanos 1:18 en adelante nos habla sobre la degradación. ¿Cómo eso del hombre haber escogido, en lugar de creerle a Dios, abrazó el razonamiento y su forma de pensar y la filosofía, y se quedó en su razonamiento y rechazó a Dios? Todos los problemas que le trajo al ser humano, vea. Verso 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible. La gloria de Dios que es incorruptible. ¿Por qué la cambiaron? Ahí fue cuando comenzaron con ese pensamiento racional, comenzaron a hacer. Entonces dijeron, no, Dios tiene que ser un becerro, Dios tiene que ser un ave, vamos a hacer esto. Y comenzaron a adorar las cosas. Entonces ahí dice, por lo cual, mire, aquí viene la primera manifestación de la ira de Dios, que es lo que comienza diciendo en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, la ira de Dios es el otro extremo. Por aquí está su gracia y por aquí está su ira. Y eso es lo que hace que Dios sea justo. Que Él tiene gracia, pero también se aira. Y algunos entonces se quedan reclamando, pero es que ¿por qué Dios no es bueno? Pues no es bueno. Sí, es que para ser bueno hay que ser justo.
Y para ser justo hay que condenar el mal. Amén. Entonces, verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones. Entonces aquí afloró los deseos. Le dieron rienda suelta a todos los deseos. Deseos que ellos quieren hoy que sean derechos. Entonces figura que hay una persona dice que a él le da deseos de vivir con un hombre. Y entonces él dice es que eso tiene que ser derechos de todos. Y entonces los países, en lugar de ocuparse de las cosas importantes, se ponen a ocuparse de esas cosas. Y hasta una Corte Suprema la llevan dizque, a discutir sobre eso, perdiendo el tiempo. Considerando esos deseos de la gente, esas concupiscencias de la gente, como derechos de la gente. Y entonces ya usted y yo, que no tenemos esas concupiscencias, dice que tenemos que admitir que eso es un derecho. Ahí es donde nosotros no estaremos de acuerdo jamás. Nunca, ni Dios lo estará jamás. Dios no estará jamás identificado con eso. Cueste lo que cueste, si hay que ir a la cárcel, hay que ir a la cárcel. Pero eso no es, o sea, Dios y lo de Dios es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Entonces es bueno comprender eso, que ese es el reclamo del mundo y de la sociedad hoy, que tenemos derecho. ¿Acaso eso es un derecho? Son los deseos individuales de cada persona. Y aquí comienza el desorden, vea. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron, la deshonra fue ¿para quién? Para ellos. Esa es una deshonra. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que apoyan, eso es lo que apoya ese misterio religioso del mundo y los gobiernos del mundo en su gran mayoría. Afortunadamente, en este momento, hay dos potencias mundiales que sus presidentes no están de acuerdo con eso. Presidente de Rusia y de Estados Unidos no están de acuerdo con eso. Y lo han dicho públicamente. Son muy varones. Ellos, seguramente eso. No digo si son temerosos de Dios, pero por lo menos son muy varones. Entonces, esas son las explicaciones que hay que darle a la gente. Esto. Que alguien sale por ahí con una nueva teoría y esto y que, ¿no? Entonces hay que inventar una religión que le quede bien a todo el mundo. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Que le dolió, es la palabra de Dios. Entonces dice que honrando, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Toda esta fue la desviación. Y hay que tener en cuenta eso de culto a las criaturas. Porque ese culto a los seres, culto al cuerpo,
El único merecedor de culto es el Señor. Él es el merecedor que se le rinda culto. Por eso la conversión de una persona sacrifica cualquier cosa. Mire, ha habido personas que dicen, yo no me convierto al Señor porque es que yo no puedo dejar esto. Usted no tiene que rendirse culto a usted, ni adoración a usted. Esos son deseos suyos. Usted ríndale culto a Dios. Y por eso el sacrificio vivo consiste en eso. Que a mí me gusta esto, a usted le puede gustar, a mí me puede gustar, pero no le doy gusto porque tengo que rendirle culto al Señor. Y esa es la vida que agrada a Dios. Pero si la persona se deja llevar, pues todo mundo desea cosas. Todo mundo desea cosas. Entonces por eso dice, verso 26, dice, por esto los entregó a pasiones. Aquí, para que ustedes entiendan qué significa entregó, pareciera como que, no, los soltó. Los soltó. Entonces dice, ustedes no me necesitan, ustedes con su filosofía y su pensamiento y su cosa, no me necesitan. ¿Listo? Háganle pues. Y imagínese usted caminando sin Dios, sin la guía de Dios en el mundo. Ahí fue, ese es el descontrol. Por eso, en cada persona de esas que se pervierte de esa manera en su inmoralidad, hay una rebeldía contra Dios. Y muchas personas dicen, es que son enfermos, no, es que es rebeldía contra Dios. Hay una rebeldía en el corazón. Alguien nomás con la costumbre nomás de, vamos a decir que no está pervertido sexualmente, pero una persona esclava de un vicio. Entonces esa persona, allí está. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Sacarlo de ahí. Y Él está dispuesto a hacerlo. Pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Yo creo que a ustedes, a algunos de ustedes les ha dado vergüenza ajena. ¿Cierto? Ir por la calle y es que dos hombres besándose, dos mujeres besándose, abrazándose. Estamos hablando del homosexualismo, en este caso. Entonces, ¿está Dios de acuerdo con eso? No, no está de acuerdo. Y eso es lo que diremos siempre en los púlpitos. Dios no está de acuerdo. Y entonces póngale una demanda pues a Dios. Si es que no le gusta, pues entonces demándelo a Él. Porque Él es el que dijo esto. Y aquí el verso 26, de igual modo, dice que, y pone ese aún, porque no era usual en la antigüedad. Por eso dice, aún sus mujeres, por ese aún. Eso comenzó con los hombres, pero luego se pasó a las mujeres. De igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es algo terrible lo que le ha venido.
la ira de Dios, la primera manifestación de la ira de Dios, Dios soltó al hombre. El hombre despreció a Dios y Dios lo soltó. Para que él, bueno, si con su razonamiento usted puede vivir bien, entonces hágale. Pero ¿cómo está el mundo? Pervertido. ¿Cómo comenzó el problema? ¿Cómo comenzó todo el problema? Alguien hablándole. Ahí comenzó el problema. Y se fue degradando de tal manera. Y ustedes pueden ver la lista que hay después del verso 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez dice, Dios los entregó ahora a una mente. Ahora, no solamente que están metidos en todo ese problema, sino que ahora su mente. Ahí es donde tiene que llegar la dinamita de Dios. La dinamita de Dios, que es el Evangelio. La predicación, lo único que tiene poder para romper esas barreras es el Evangelio. Por eso la Biblia dice, el Evangelio es poder de Dios. Y tiene que ser así. Y hay mucha gente que se inventa iglesias y religiones por ahí, todo eso, y dice, vamos a hacer un grupo y tal, y comienzan a arreglarlos ahí, a hacerle arreglitos a las cosas. Hermano, esto tiene que nacer de nuevo. Esto tiene que ser una naturaleza adquirida de Dios. Es la naturaleza divina. Él es la mente de Cristo. El carácter de Cristo. Es el sentir de Cristo. Es esa naturaleza divina en el ser humano. Lo único que puede librarlo de esa situación en la que el ser humano ha caído. Entonces ustedes pueden ver aquí una lista, dice, estando atestados. Atestado es una palabra para decir lleno, no le cabe más, de toda injusticia. Ahora sí, injusticia en el mundo. Uno de los países más injustos del mundo es Colombia. ¿Usted sabía? Está como en segundo lugar o tercero. Pero todo el mundo es injusto. Atestado de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Por eso es la violencia que hay en el mundo. Entonces, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vea cómo toca hasta eso. Tanto que hemos llegado a vivir tiempos peligrosos. Usted va por la calle y usted ve un perro y no tiene tanto miedo. Pero ve una persona y tiene miedo. ¿Quién es? ¿Cierto? Tiene miedo. ¿Qué será? ¿Qué me irá a hacer? A lo mejor me agarra y me tapa la boca y para que no grite. Tiempos peligrosos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, vea, y saben, la gente sabe, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dignos de muerte, aquí no está hablando de la pena de muerte.
sino que están en muerte. Están muertos en sus delitos y pecados. No solo las hacen. Y aquí hay que tener cuidado con muchas cosas que a veces la gente le gusta y son malas. Hay cosas que son malas y aún hay creyentes que no saben y les gustan. Por eso hay que examinar lo que uno ve, lo que uno oye, si es bueno o no es bueno. Si no contribuye a la edificación de la fe en Dios y de la obediencia a Dios, no es bueno. Gloria a Dios. Hemos visto hoy, para terminar, porque vimos solamente un aspecto aquí. Cuando usted lee Gálatas capítulo 5, terminamos ahí con ese pensamiento para que ustedes vean, porque estamos viendo la degradación del hombre en el pecado. Gálatas capítulo 19 y 20, capítulo 5, 19 y 20, dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea, manifiestas son las obras de la concupiscencia que hay en los seres humanos. ¿Qué son? Y ahí está la lista. Creo que hay 17 cosas ahí. Y otras más que se hacen, que de pronto usted las lee y de pronto mira a ver si anota alguna ahí, alguna que le esté molestando a usted. ¿Cuál será? Vuelva atrás. Eso. Manifiestas son las obras de la carne que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué más? Las contaron cuántas son, ¿cierto? Finalmente dice, como ya lo he dicho antes, los que practica es que ya llega a gustarle y lo pone en práctica. Dice, los que practican tales cosas no heredarán. ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. No heredarán, pero siga al otro versículo. No, el otro. La anterior. Bueno. No heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos toda la lista, dice, acerca de las cuales os amonesto, como que los que practican tales cosas, y habla de cosas semejantes, vea. Una cosa que no están mencionadas ahí, pero que son cosas semejantes a eso. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es a lo que hay que prestarle atención, porque ese es el pecado. El pecado es algo que se llama pecado porque es malo, porque destruye, porque hace el mal. Con el pecado no se puede negociar. Con el diablo no se puede negociar. Ahí es que rechazar. El que se pone a jugar con eso, cae en eso. Y después que está allá, nadie lo puede sacar de ahí sino el Señor Jesucristo. Póngase en pie.